de Dios, Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 10. Empezamos con oración, oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que siempre nos ama y estás en los cielos, te agradecemos por salvarnos y amarnos. Hoy nos hemos reunido para aprender la palabra de Dios. Abre nuestros ojos y corazón. Ahora en Ecuador tiene paro nacional, poco difícil para reunirnos. Entonces, Dios, danos sabiduría y poder para vencer tentación del mundo y tribulación de Satanás. Por favor, guía nuestro camino para predicar el Evangelio. Desde 27 de junio vamos a predicar el Evangelio. Ahora nosotros estamos invitando primeramente nuestra familia. Utilízanos, santifícanos para predicar muy bien. Queremos levantar la iglesia Tulcani para Otavalo, pero Satanás es muy astuto, ataca mucho. Entonces, Dios, envíanos almas perdidas para formar columna de la iglesia. Ahora iglesia Guayaquil está predicando por medio de seminario de la Biblia. Le dé sabiduría y poder a Pastor Pablo Kim para predicar muy bien, hasta salud. Entre nosotros algunos hermanos tienen sufrimiento mucho. Dios, ayúdales cada momento, cada segundo para vencer tribulación del mundo. En nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la palabra de Dios, Zacarías capítulo 4, versículo 6 al 10. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, mayúsculo entonces Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Hoy yo puse tema: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerá que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñas se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los israelitas pecaron al desobedecer a Dios y fueron llevados
cautivo a Babilonia durante 70 años. Después de que terminaron los 70 años de cautiverio, fue liberado de Babilonia. Unos 50,000 personas regresaron centradas en Zorobabel. Primero regreso, ¿no? Lo primero que hicieron cuando regresaron fue construir templo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Rey de Babilonia, Nabucodonosor, atacó Israel, quemó templo de Dios, ¿no? Destruyó todo. Entonces, siempre los judíos querían construir otra vez templo de Dios. Sin embargo, cuando prepararon el terreno para el templo, la oposición era tan fuerte que la obra se detuvo durante unos 15 años. Zorobabel quería construir, pero Satanás es muy astuto, ¿no? Entonces, ellos no pudieron construir durante 15 años, ¿no? 15 años. Después de que han pasado unos 15 años, la situación ha vuelto a cambiar y el trabajo comienza de nuevo y se construye el templo. ¿Por qué? Dios envió profeta Aqueo, ¿no? Ellos pensaban, nosotros no tenemos piedra grande, material buena, no. Aqueo dice, suba, montaña, corte, madera, construye, dice. Entonces ellos todos entendieron, eso es voluntad de Dios. Nosotros no tenemos material como tiempo de David, pero nosotros también podemos construir, ¿sí? Así que aquí en Zacarías capítulo 4, versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Zorobabel era descendiente de David. De hecho, podía convertirse en rey si no iba al cautiverio. Pertenece a la realeza. Por eso, esta persona, Zorobabel, aparece en la genealogía de Jesús en San Mateo capítulo 1, ¿no? El sumo sacerdote en este momento era Josué. Entonces, Josué y Zorobabel eran las dos personas en el centro y se construyó el templo, ¿no? Pero ahora, desde aquí, ¿quién eres tú, oh gran monte? Dijo esto, pero la gran montaña se refiere a un obstáculo, ¿no? Para construir templo de Dios tenía bastante obstáculo. ¿Sí? Gran monte, eso significa que construir un templo de Dios para los israelitas que regresaron de cautiverio en Babilonia fue una tarea tan importante como mover una montaña. Mover una montaña es fácil, difícil. Fácil, difícil. Muy difícil. Entonces, ¿quién eres tú, oh gran monte? Significa que hay un gran obstáculo por delante. Entonces, monte aquí se refiere a un obstáculo. Y un gran monte se refiere a un gran obstáculo. Ahora, aquí en Quito, primeramente, Iglesia Quito fue construida, ¿no? Casa de oración. Ahora está construyendo casa de oración en Calderón. Pero fácil, difícil. Fácil, difícil. Parece fácil, ¿no? Pero siempre, obra del Señor, eso no es fácil. ¿Por qué? Satanás sabe bien, ¿no? Después de terminar casa de oración hermosa, llenará almas perdidas, ¿no? Sí, entonces Satanás tiene mucho miedo. Ataca mucho, ¿sí? Ataca mucho.
ore por favor para terminar bien construcción de iglesia Calderón, ¿no? Ayer los hermanos de Macas y maestro hermano Jacinto de Santo Domingo y los hermanos de Iglesia Calderón, hasta muy de noche ellos trabajaron, no lo sé, 9 de la noche, 10 de la noche. Eso es fácil, difícil, muy difícil, ¿no? Muy difícil, ¿sí? Ore por favor, ¿sí? Ellos quieren terminar como libro Nehemías 52 días. ¿Sí? Cada día, con todo corazón está trabajando. ¿Sí? Hermoso, ¿no? Sí, hermoso. Por lo tanto, ¿la construcción del templo de Dios es obra de Dios o no? Claro. ¿El trabajo de Dios o no? Claro. Por lo que la obra de Dios no se puede realizar con el poder humano y la fuerza humana. No. Por lo tanto, es obra de Dios remover todos los grandes obstáculos y construir el templo. Por lo que la obra de Dios no puede ser realizada por el poder humano. Hace 3 años, 4 años, nosotros queríamos preparar campamento, ¿no? Campamento. Entonces, nosotros buscábamos muchos lugares. Queríamos al lado de Iglesia Guayaquil, ¿no? Tierra. Más o menos 4,000 metros cuadrados. Primeramente, ellos pidieron dinero más o menos $500,000. Pero nosotros queríamos pagar dinero, subió. $700,000. Poco después, $1,000,000 pidió. ¿Sí? Nosotros pensábamos, eso no es voluntad de Dios. Busquemos otro lado. ¿Sí? Daule. Salió un lugar muy hermoso. Más o menos 5 hectáreas más grande. Bueno, ¿no? Tierra buena. Entonces, aquí Dios nos dio. Entonces, hacemos contrato. Pero, siguiente día, dice, no, quería cobrar más dinero. Por la noche, Enoquín buscó. Ya encontró. Ahora, campamento de nosotros, jardín de vida, ¿no? Antes solo campo, con agua bastante, ¿no? Porque para cosechar, ¿sí? Arroz, ¿no? Bastante agua. Entonces nosotros compramos piedra, tierra. ¿Cuántas bolquetas compramos? 5,000 bolquetas compramos. Casi igual, dinero de bolqueta igual. ¿Sí? Nosotros compramos, llenamos y ya nosotros hicimos. Pero eso es fácil, difícil. Muy difícil. Solo Corea del Sur envió $800,000, nada más. Pero gastó mucho dinero, más que $1,000,000. Entonces, ¿quién dio ofrenda? ¿Quién dio ofrenda? Alguna persona ofrendaron, ¿sí? Alguna persona. Por lo tanto, la construcción del templo es obra de Dios, ¿sí? Totalmente, ¿no? Por tanto, el versículo 6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Pelea bien, ¿no?
Eso guerra espiritual. Entonces aquí dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Debido a que la construcción del templo es obra de Dios, la obra de Dios no se puede hacer con la fuerza y el poder humano, sino solo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, primero debemos pensar en el monte por un momento y luego debemos pensar en que la obra de Dios se realiza solo por el poder del Espíritu Santo. Y cuando Dios obra, ¿lo hace solo? Por supuesto que no. ¿Sí? Dios utiliza varón de Dios, ¿no? Dios es espíritu, entonces directamente no puede hacer. Utilizando hombre fiel, ¿no? Busquemos, ¿no? Zacarías capítulo 4, versículo 9. Busquemos la palabra de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esa casa. ¿Quién puso el cimiento de esa casa? Zorobabel, ¿no? Las manos de Zorobabel. Y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, ¿no? Hay palabra como esa. La mano de Zorobabel puso el cimiento de esta casa. Pero el Espíritu Santo no trabaja solo, sino que usa a la persona como herramienta para trabajar, ¿no? Es solo con el poder de Dios para construir el templo de Dios. Pero, ¿lo hace Dios solo? No. Está trabajando con las manos de persona dedicada. Así que aquí la mano de Zorobabel ha echado los cimientos de este templo. Y su mano también lo terminará. Podemos ver claramente que Dios hace el trabajo de Dios, pero Dios usa a la persona como herramienta para hacer su trabajo, ¿no? Vamos a ver. Zacarías capítulo 4, versículo 10. ¿Por qué? Los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel para construir, ¿no? Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, ¿no? En el versículo 10, los que menospreciaron el día de las pequeñeces. El templo de Salomón era tan grande, maravilloso, ¿sí? Espléndido. Sin embargo, el templo de Salomón, que Israel estaba construyendo después de regresar del cautiverio de Babilonia, era pequeño. Se veía muy deteriorado. Así que había gente que lo menospreciaba como algo pequeño. Desde el punto de vista actual, el templo de Zorobabel era muy humilde comparado con el templo de Salomón. Es verdad. Pero a los ojos de Dios era un gran trabajo, ¿no? Una gran cosa. La obra en la que se centraron Zorobabel y Josué era una tarea muy hermosa, enorme. Pero había gente que pensaba que era una tarea pequeña. Hubo quienes no participaron en él y lo menospreciaron, pensando que era una cosa muy pequeña. Si mira la pregunta, los que menospreciaron el día de las pequeñeces, hay tales personas. Incluso en esta época había muchas personas que pensaban que esto era un gran trabajo, porque era obra de Dios construir el templo de Zorobabel y realmente cooperaron, ¿no?
cooperaron. ¿Sí? Es que yo casi no tuve ofrenda de los hermanos. ¿Sí? Yo no chequé. ¿Sí? Pero hace 2 días, 3 días para pagar aquí luz, agua, algo. ¿Sí? Entonces, hermana Genito, hermano Luis Alberto, preparó ofrenda. Yo vi una hermana muy pobrecita dio ofrenda para construcción de calderón. $100. Me sorprendí. Ella no tiene plata. No tiene plata. Pero dio ofrenda. Me sorprendí mucho. ¿Sí? Dios pagará 2 veces más. ¿Sí? Tal vez 10 veces más. ¿Sí? ¿Sí? Es verdad, ¿no? Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Se dice que los 7 ojos son 7 espíritus. Así que estos 7 son los ojos de Jehová, ¿no? Que recorren todo el mundo. El Espíritu Santo siempre está mirando la tierra y la traducción a inglés dice que la parte que hace es escanear, ¿no? Escanear, ¿sí? Escanear. ¿Sí? Va a ser examinado de cerca. Hay personas que trabajan duro para la obra de Dios, ¿no? Esos 7 son los ojos de Jehová, que recorren todo el mundo. Los ojos de Jehová lo ven todo, ¿no? Cuando Dios vea la construcción del templo de Dios, se regocijará al ver que la plomería está en la mano de Zorobabel. El Espíritu Santo se agradó, ¿no? Claro. Puede ver que Dios estaba muy complacido con el regreso de Israel de cautiverio en Babilonia. La construcción del templo de Dios. ¿Por qué Zorobabel hizo esto? Tiene el corazón de Dios, ¿no? Alguien que sabe lo que Dios quiere, ¿no? Zorobabel pudo enfriar el corazón de Dios al hacer la voluntad de Dios. La mano de Dios estaba con la mano de Zorobabel para hacerlo posible, ¿no? Sí, construir el templo de Zorobabel fue una tarea muy grande e importante. Ahora se está construyendo el templo invisible, ¿no? Invisible, se llama la iglesia. Cuando muchas personas se salven, el templo de Dios se completará, ¿no? Antes yo enseñé templo de Dios, casa de Dios, tabernáculo, ¿no? Después, templo de Dios de Salomón, ¿no? Pero se destruyó todo, ¿no? Otra vez, aquí, templo de Dios por Zorobabel, ¿no? Zorobabel. Pero Jesucristo vino. El cuerpo de Jesucristo era templo de Dios, ¿no? Jesucristo murió. 70 años después de Cristo, un romano general, Tito, vino, destruyó todo, ¿no? Templo de Dios. Ahora, ¿cuál es templo de Dios? Nosotros somos templo de Dios, ¿sí? Entonces, en Israel no puede construir. ¿Por qué? Nosotros somos templo de Dios. Pero poco después, templo de Dios, la iglesia ascenderá al cielo, ¿no? Empezará 7 años de tribulación. Durante 7 años de tribulación, otra vez en Israel va a construir. Tercer templo de Dios. Ya todo terminó. Preparación de material, todo. ¿Sí? Solo puede construir. Rápidamente puede construir, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardará? Mi opinión, menos de 1 año. ¿Sí? Menos de 1 año. Todo tiene material.
¿Puede construir o no? Claro, fácilmente puede construir. ¿Sí? Durante 1000 años reino de Dios también tendría templo de Dios, ¿no? Ezequiel capítulo 48 sale, eso templo de Dios durante 1000 años reino de Dios, ¿sí? Diferente. Participar en esa obra de Dios es algo mucho más grande y precioso que cualquier otra obra en los tiempos de Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, hablemos brevemente sobre lo que debemos hacer antes del seminario de la Biblia. Nosotros empezamos 27 de junio, seminario de la Biblia, ¿no? Sí. Gran monte, ¿qué significa? Una gran montaña significa un gran obstáculo. Volvemos, ¿no? Zacarías capítulo 4, versículo 7. Busquemos la palabra de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Aquí sobre, oh gran monte, ¿qué significa? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias a ella. Hay un dicho en la Biblia dice que había muchos montes entre Dios y el hombre. El ser humano no puede ir a donde está Dios, porque hay muchos montes, ¿no? Entonces, hay un incidente en el que Jesús vino y quitó esas montañas. Esa es la cruz, ¿no? Liberó las montañas, quebró las montañas. Nuestro pecado, ¿no? Se expresa como una cruz en la Biblia. Dado que los humanos no pueden venir a Dios por sí mismos, Jesús aplanó las montañas a referirse al hecho de que Jesús eliminó todos los obstáculos para que los humanos vinieran a Dios en la cruz, ¿no? O sea, los pecados, ¿no? Así es como se expresa en la Biblia. Busquemos, ¿no? Isaías capítulo 40, versículo 3 al 4. Busquemos la palabra de Dios, ¿no? Isaías capítulo 40, versículo 3 al 4. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, ¿no? Allane. Versículo 3, voz que clama. Este es Juan el Bautista, ¿no? Preparad camino a Jehová en el desierto, ¿no? Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esto es arrepentimiento verdadero, ¿no? Todo valle será levantado y todo monte y collado será rebajado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Para qué el hombre viniera a Dios? Dios hizo que todas las montañas altas y los valles fueran completamente planos, para que pudiera correr hacia Dios fácilmente, ¿no? Así también, hacer que las montañas serán planas, eliminada obstáculo, significa, ¿no? Busquemos la palabra de Dios, Lucas capítulo 3, versículos 5 al 6. Lucas capítulo 3, versículos 5 al 6. Luis, por favor, una botella de agua de mi habitación. Lucas capítulo 3, versículos 5 al 6. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte. Aquí subraya, se bajará todo monte.
y collado. Collado. Es verdad, ¿no? Citando Isaías capítulo 40, ¿no? Sí. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, ¿no? Y verá toda carne la salvación de Dios, ¿sí? Los humanos tienen que venir a Dios, pero si los valles son demasiado profundos y hay demasiada montaña, es imposible, ¿no? Ir allá. Pero el Señor lo eliminó por completo a través de sangre de Jesucristo, ¿no? En la cruz. Hay 6 ciudades de refugio en Israel, ¿no? El camino se pavimentaba todos los años para que pudiera recorrerse en un día, ¿no? Cerca. Solo un día puede entrar fácilmente, ¿no? Hay muchos obstáculos que se interponen en el camino para la construcción del templo de Zorobabel, al que se hace referencia como un gran monte. Solo unos 50,000 personas regresaron para construir el templo de Dios, pero hubo una gran oposición, ¿no? Enemigo. Se detuvo la reconstrucción del templo de Dios. La fuerza humana no puede despejar esta montaña grande, ¿no? La Biblia se describe como una montaña, como un gran obstáculo frente a Zorobabel y al pueblo de Israel, ¿no? Veamos Isaías capítulo 41, versículo 10. Esto también es una profecía, ¿no? Esa es la premisa de que la nación de Israel será llevada cautiva a Babilonia, ¿no? Sí. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. Aquí, subraya. No temas, porque Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. Ni desmayé, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Será llevado cautivo a Babilonia, pero allí sufrirá tanto, pero Dios ciertamente le recuperará, ¿no? ¿Sí? Versículo 14, 15. No temas, otra vez sale, ¿no? Aquí subraya, ¿eh? No temas, gusano de Jacob, gusano, ¿sí? Oh, vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Aquí subraya, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trío nuevo, lleno de dientes. Gusano. Y trío lleno de dientes. Son igual diferentes. Gusano. Eso es terrible, ¿no? Terrible. Gusano. Un montón de gusanos. ¿Han visto? Yo vi. ¿Sí? Hace 7 años, yo empecé iglesia Quito Sur, alquilado a un local alquilado, ¿sí? 2 locales y frente una casita muy pequeña. Nosotros cocinábamos casita muy pequeña. Solo 2 personas, 3 personas entran y ya llena. ¿Sí? Al frente estaba un baño privado, pero nosotros no teníamos bodega, entonces siempre guardábamos en bodega. Cosa de
conferencia. Conferencia de Ecuador Norte hace, ¿no? Desde 2014, 2016, 2018, 19, cuatro veces nosotros hicimos. Entonces, un día salió gato muy grande de baño. Utilizábamos como bodega, ¿no? Bodega. Después de salir, un gato grande salió. Huele. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Entonces, yo le mandé a hermano Héctor. Héctor, por favor, todo saque. Cosa de conferencia. Él, unos sacó, otro sacó. Finalmente, un ratón podrido. ¡Oh! ¿Sí? Montón de gusanos. ¿Sí? Los gusanos casi todo comieron. ¿Sí? Entonces salió. Terrible, ¿no? Terrible. Pero aquí sale otro. Trío. Nuevo. ¿Sabe? Trío. Máquina. Trío nuevo. Lleno de dientes. Triará monte y los molerás y collado reducirá a tamo. ¿Sí? Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, se volvieron muy miserables como gusano, ¿no? Fue despreciado de todo tipo. Pero Dios dijo, no temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Señor de Israel, es tu redentor. ¿Sí? Aunque os volváis como gusanos de la tierra, he aquí que yo te he puesto por trío nuevo, lleno de ti. Él estaba diciendo que con la ayuda de Dios todos los obstáculos serán eliminados por completo, dice. Entonces, cuando decimos montaña, nos referimos a obstáculos. Sin embargo, la eliminación de esos obstáculos y la realización de la obra de Dios no se logra con la fuerza de hombre, ¿no? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, Espíritu Santo, ¿no? Ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Ahora nosotros estamos predicando, ¿no? Ibarra. Fácil, difícil. ¿Sí? Bastante obstáculo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Dios quiere nuestra oración. ¿Sí? Es verdad, ¿no? Sí. Estas son las palabras de mismo Dios Todopoderoso. Sería muy peligroso para una persona no regenerada tratar de hacer la obra de Dios. Una persona salva puede trabajar, obra de Dios, pero una persona no salva puede hacer la obra de Dios o no. Un diácono dice, pastor, yo construí casa de oración, 3 lugares. Pero ¿cuándo nació nuevo? ¿Sí? Todavía no ha nacido de nuevo. Construcción de iglesia, ¿eso vale o no vale? No vale. ¿Sí? Hoy va a morir, ¿a dónde va? Infierno. ¿Vale o no vale? No vale. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? ¿Puede una persona no regenerada hacer la obra de Dios? Eso no. Eso es absolutamente imposible. Hasta que el apóstol Pedro no reciba el Espíritu Santo, no puede verdaderamente seguir al Señor, ¿no? Hasta el final. Él negó 3 veces, ¿no? Sí. Jesús dijo, no puede seguirme ahora, pero me seguirá más tarde. Después de que
Jesús murió, resucitó, Pedro recibió el Espíritu Santo. Después de esto, realmente pudo hacer la obra del Señor, ¿no? Hasta morir. Llevar a cabo la obra del Señor. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? Moisés era el hijo de la princesa faraón egipcia, ¿no? Durante sus 40 años en el palacio real fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Hablaba bien Moisés, su edad 40, ¿no? Los israelitas vivían en esclavitud. Moisés trató de rescatar a los israelitas de la opresión de Faraón, pero terminó matando a un hombre, ¿no? No con ejército ni con fuerza. Pero cuando recibió el poder de Dios, Moisés pudo salir de Egipto, ¿no? Llevando todo, pueblo de Israel, 2 millones de personas, ¿no? Dios le mandó, Moisés, vete y vaya, ¿sí? Tierra de Egipto para salvar pueblo de Israel. ¿Qué dijo? Yo no puedo, ¿sí? ¿Por qué? No puedo hablar, ¿sí? Su hermano Aarón habla bien, no se preocupe, vaya, ¿sí? ¿Sí? Entonces él se fue, ¿no? De desierto de Madián. Él entendió, mi poder, eso no puedo salvar, ¿sí? Pero, ¿poder de Dios puede o no? Sí, es verdad, ¿sí? Dios quiere enseñar a nosotros, ¿sí? ¿Cómo puede levantar iglesia? Nuestra fuerza no, solo nosotros debemos obedecer, nada más, ¿sí? Dios operará. Hasta operar nosotros diligentemente, vámonos, nada más, obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí? Así que la construcción del templo de Salomón también fue realizada por el Espíritu Santo, ¿no? El templo de Zorobabel también fue construido con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Ahora, se está construyendo el templo espiritual invisible, ¿no? Esto tampoco se puede lograr a través de la fuerza y la habilidad humana, ¿no? ¿Puede el alma de una persona ser salva y la persona salva puede mantenerse firme en el Señor y llevar una buena vida de fe a través de la fuerza humana? No puede ser. Los padres no pueden entrar en los corazones de sus hijos, ¿no? No puede entrar en el alma. Por eso, no se puede poner vida en el alma movilizando cualquier libro, cualquier libro en la tierra. Es la obra del Espíritu Santo que penetra en el alma y salva el alma para cambiar su corazón interior y edificarlo en el Señor. Eso es la obra de Dios. Entonces, se levantaron 2 pilares, columna 2, ¿no? Frente al templo de Salomón. Uno es Jaquín y el otro es Boaz. Jaquín significa él edificará, ¿sí? Es que la iglesia, Dios levanta. ¿Es verdad, no? Sí. Boaz significa él tiene poder. ¿Quién tiene poder? Dios tiene poder, ¿no? ¿Hombre tiene poder? ¿Lucas hoy tiene poder? No. ¿Sí? Todo el poder que ha establecido y está haciendo pertenece a Dios. Entonces, cuando Dios ayuda y cuando recibimos ayuda de Dios, esta montaña se vuelve plana, ¿no? Se eliminarán los obstáculos, ¿no?
hace 8 años nosotros intentábamos levantar iglesia Santo Domingo. ¿Sí? Pastor Juan Yun ahora trabaja en México. ¿Sí? Una semana iba a casa de hermana, ¿cómo se llama? Lorena. ¿Sí? Casita muy pequeña. ¿Sí? Creo que 3 hijas. ¿Sí? 3 hijas y un hermano, Jimmy. Su esposa y hija, 2 hijas. Es todo. ¿Sí? Una semana Pastor Yun predicó. ¿Sí? Y otra semana yo prediqué. 1 año medio. Aquí, Quito y Ibarra es cartera muy buena, ¿no? Sí, excelente. Pero, Aloha Santo Domingo. Tiempo de lluvia, ¿no? Bastante problema, ¿no? Un día, carro de Pastor Yun giró. Casi punto de morir. ¿Sí? Pero Dios ayudó, sobrevivió. ¿Sí? Yo también prediqué una semana durante marzo. 2000, creo que 16, por ahí, 15, 16. Después de terminar el seminario de la Biblia, una semana después, 40 lugares de Aloha Santo Domingo derrumbaron. 40 lugares. ¿Sí? 5 carros fueron sepultados. Muchas personas murieron. Entonces yo pensaba, ¿qué hago, Dios? ¿Sí? Pero no quise abandonar. No quise. Dios, por favor, ayúdame. ¿Sí? Y yo escribí por internet, a Corea del Sur, internet de nuestra iglesia, un predicador, lo vi. Ahora muy peligroso. ¿Sí? Aloha Santo Domingo ya derrumbaba mucho. Entonces, yo salvaré Lucas hoy. Yo voy. Que se llama Samuel Yom, ¿no? Él vino, ¿sí? Santo Domingo. Entonces, se ha levantado iglesia. ¿Sí? No lo sé. Dios, ¿dónde obrará? No lo sé. ¿Sí? No lo sabemos. ¿Sí? No lo sabemos. 2020, ¿no? Durante coronavirus, ¿no? Pandemia. Un día, hermana Patricia Ponce invitó a su casa. Creo que diciembre, ¿no? Yo visité, pero él dice que venga a casa de su padre. Bueno, yo voy. Me sorprendí mucho. 20 hermanos reunieron. Local tiene, mesa tiene, silla tiene, baño tiene, todo tiene. 20 personas, todos hablaron un testimonio. Se han levantado. ¿Sí? Diferente, ¿no? Diferente. Si el Espíritu Santo ayuda, la obra de Dios se realizará, ¿no? Volvemos, ¿no? Zacarías capítulo 4, versículo 7. Zacarías capítulo 4, versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias a ella. Gedeón no pudo vencer al ejército madianita con solo 300 personas, ¿no? 300 hombres, ¿sí? Son muy pocos, ¿no? 300, ¿sí?
Esto no se puede hacer con la fuerza, pero es posible. Dios ayuda, ¿no? Porque Dios ayuda, ¿no? Israel regresó después de 70 años. Después de haber sido llevado cautivo de Babilonia, son cobardes, ¿no? No son ejército fuerte. ¿Cómo pueden construir el templo de Dios con sus propias fuerzas y restaurar su fe nuevamente? Ellos, máximo, pueden construir su casa, ¿sí? Su casa bonita, ¿no? Pero templo de Dios es obra de Dios, diferente. Obra de hombre, obra de Dios, diferente, ¿no? Ellos pudieron construir su casita, ¿sí? Pero no pudieron construir templo de Dios, ¿sí? Solo fue posible con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando Israel fue desobediente, Dios hizo muchas montañas, ¿no? Cada vez que no escuchaba, Dios había puesto muchos obstáculos, uno, otro, ¿no? Pero debido a que caminan por el camino de la obediencia, el Señor está allanando incluso las grandes montañas, ¿no? Busquemos, ¿no? Amós capítulo 4, busquemos Antiguo Testamento, Amós. O sea, después, Amós. Joel, después, Amós, ¿no? Amós capítulo 4, versículo 12, 13. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir a encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento. Aquí. ¿Por qué? El que forma los montes. ¿Quién forma? Dios. Crea el viento. ¿Quién crea el viento? Dios, ¿no? Anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre, ¿no? Otra vez sale, Jehová Dios de los ejércitos, ¿no? Pelea bien, entonces sale, ¿no? Estas son las palabras de Dios cuando Israel desobedeció. Esto se debe a que el pueblo de Israel no se arrepintió, ¿no? Aunque Dios haya hablado muchas veces. Por tanto, Israel, porque sigue andando en tal desobediencia, ¿no? Esto Dios le hará esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. La palabra preparación significa estar preparado, ¿no? Para encontrar, para recibir disciplina de Dios. Está caminando por el camino de la desobediencia. Y esto es lo que Dios le hará. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Si va a encontrarse con un Dios, encontrará al Dios que hace las montañas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Eso significa que todo no estará bien para ustedes. Cuando los israelitas desobedecieron, incluso cuando los disciplinaron, fueron disciplinados, ¿no? Dios colocó muchos montes frente a ellos, como obstáculo, ¿no? Entonces, como hay muchas montañas, si apenas las pasa, hay otra montaña detrás, ¿no? Incluso si lo cruza de nuevo, hay otra montaña detrás de ellos. Es decir, hará que le tape en todo lo que haga. Por eso, edifica montes y es viento de tribulación. Crea el viento. Cuando Israel no escuchó, Dios sopló muchos los vientos de la tribulación, porque soplaba allí y allá, ¿no?
¿Cuántos vientos de guerra han soplado? ¿Y cuántos vientos de angustia han soplado? Muchas veces, ¿no? Historia de Israel. Y al mostrar su voluntad a la gente, Israel ahora sabrá que es la disciplina de Dios. Se dan cuenta de que la ira de Dios se acerca, ¿no? El que hace de las tinieblas mañana, ¿no? Mañana es brillante, ¿no? Pero muy oscura, eso, qué raro, ¿no? Cuando Israel caminó por el camino de la desobediencia, Dios no nos da la montaña, sino llanura, ¿no? No nos da la mañana, sino la noche. Le da oscuridad, ¿no? ¿Sí? Entonces, la vida se pierde. Siempre recibió la disciplina de Dios. Si obedece, recibirá bendición, ¿no? Pero si no obedece, recibirá bendición. No, maldición. ¿Sí? Maldición. ¿Sí? Entonces se convirtieron en personas de bajo mentalidad, que solo buscaban la ayuda de Dios, ¿no? Cuando el pueblo de Israel fue liberado del cautiverio babilónico, trató de caminar por el camino de la obediencia a Dios, ¿no? Entonces Dios permitió para construir templo de Dios otra vez, ¿sí? Vivir en la palabra de Dios, ¿no? Aunque Israel tenía obstáculos como una gran montaña, había grandes obstáculos, el Señor los quitó. Uno, otro, ¿sí? Hizo que la obra de Dios se cumplió, ¿no? De la misma manera, en nuestra vida cristiana. En la iglesia Quito también, ¿sí? Va a ocurrir totalmente igual, ¿sí? Totalmente igual. El apóstol Pablo estableció muchas iglesias a través de 3 viajes misioneros. No fue por la fuerza personal de apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo predicó, hubo muchos obstáculos. ¿Sí? Es verdad, ¿no? Él dijo esto en una carta a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, ¿no? Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, ¿sí? Satanás ha puesto muchos obstáculos, ha colocado muchos obstáculos como montaña para evitar que se predique el evangelio bien, ¿no? Porque había establecido mucha iglesia a predicar activamente el evangelio con el poder de Dios. Hubo muchos obstáculos en el proceso de formación de nuestra iglesia, ¿no? Cuando tanta gente se reúne y tanta gente se salva, mucha gente que trabaja delante de ellos hace grandes sacrificios y labores y se aferra al Señor. De esta manera se han quitado los obstáculos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Nosotros empezamos predicación en Ecuador, 2010. Hasta ahorita se pasó 12 años, ¿no? Tenía bastante obstáculo, como monte grande, ¿no? Uno, Dios quitó. Otro, ¿sí? Es verdad, ¿sí? Hubo muchas lágrimas y muchos obstáculos en el proceso de formación y crecimiento de esta iglesia. Pero todas esas cosas fueron quitadas por Dios para predicar activamente el evangelio. Por tanto, muchas personas se salvaron, ¿no? La obra de Dios continúa incluso ahora, ¿no? 2014 nosotros empezamos
predicación de Quito Sur, ¿no? Hospital de hermano Elvis León, cada miércoles, 5 de la tarde, predicaba, seminario de la Biblia. 5 años predicaba, 5 años, cada miércoles. Un día bastante gente escucharon, un día solo enfermería, todo escucharon. Ellos casi 5 años escucharon, no se quedó nadie. ¿Sí? Pero yo quería salvar a un alma perdida, es verdad. ¿Sí? Dios utilizó. ¿Sí? Ya, volvemos, la palabra de Dios, Zacarías capítulo 4, versículo 9. Cuando uno de nosotros puede enfrentar obstáculos en nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Quién eres tú, oh gran monte, no? Podemos encontrar montaña grande, pero con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Esos obstáculos pueden eliminarse, ¿no? Porque el Espíritu Santo es todopoderoso. Es posible con la ayuda del Señor, ¿no? Versículo 9, las manos de Zorobabel echará el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Hay un dicho que es las manos de Zorobabel. Entonces, alguna persona dice que debido a que Dios hace todo, las personas solo necesitan poner sus manos sobre Él, quedarse quieto, sin trabajar nada. ¿Eso es correcto o no? No. ¿Sí? Dios está obrando, pero lo que se supone que debe hacer los humanos siempre debe hacerse, ¿no? La salvación viene del Señor, pero la Biblia dice, creed en el Señor Jesús, ¿no? Tenemos que creer, eso es el papel de nosotros, ¿no? El Señor hace la salvación, pero la persona tiene que creer en sí misma. El Señor nos permite dar fruto, pero solo tenemos que guardar el mandamiento de permanecer en el Señor. Lázaro estaba muerto, ¿no? Le dijo a un hombre que abierta la puerta de piedra, ¿no? Después Jesús le mandó, Lázaro, ven fuera, ¿no? Entonces, fue el Señor quien dio vida a Lázaro. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Sí? Es un mandato, ¿no? De Jesucristo. Entonces, ¿la persona tiene que obedecer o no? Tiene que obedecer. ¿Sí? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Las manos de Zorobabel sale en versículo 9, ¿no? Está claro que debemos hacer lo que la gente puede hacer por sí misma. Y la palabra de Dios, ¿no? Entonces nosotros debemos ir a Ibarra. Eso es correcto. Predicar. ¿Sí? Es un mandamiento de Dios, ¿no? Salvar, eso obra de Espíritu Santo, obra de Dios, diferente. ¿Sí? Con la ayuda de Dios, Él hace que sucedan muchas cosas, ¿no? Aunque hay muchas objeciones, hizo que se construyera el templo de Dios, ¿no? Dios es quien hace la historia a través de manos entregadas, ¿no? Cuando Dios construyó el templo de Dios, usó las manos de la gente, ¿no? Es verdad, ¿sí? Pero, ¿qué clase de personas son estas personas? Son personas de la fe, ¿no? Mateo capítulo 1 es la genealogía de la fe. ¿Sí? Aquí es donde entra Zorobabel. Por eso la persona que no tiene fe se sorprende cuando ven
una gran montaña, ¿no? Obstáculo grande. Una persona de fe puede hacerlo con la ayuda de Dios, sin importar cuán grande sea la montaña. Gusano tiene bastante obstáculo, aún pequeñito piedrecita, ¿sí? Pero saltamonte, ¿eso obstáculo? Gusano es obstáculo, pero saltamonte, ¿sí? Langosta, no es obstáculo. Puede saltar, ¿no? ¿Sí? Casi 1 metro, ¿no? Sí, 1 metro. ¿Sí? Igual. Busquemos la palabra de Dios. Mateo capítulo 17, versículo 20. Busquemos la palabra de Dios. Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible, ¿no? Antes yo escuché noticia de Filipinas. Conferencia de verano de Filipinas, ellos reunieron 90 personas, ¿sí? 7,290 personas. Mil disculpe, estoy muy cansado. Pero nosotros, y ahora tenemos meta 4,000 personas. Pastor Pablo Kim dice que doble de 2021. 2021, noviembre, nosotros reunimos 3,000 personas, ¿no? Entonces, doble, ¿cuántas personas? 6,000. Hombre poca fe, Lucas, hoy solo pensaba 4,000, pero hombre gran fe, Pastor Pablo Kim, 6,000. ¿Sí? Buena idea, ¿no? ¿Qué dice aquí? Pásate de aquí allá y pasará, nada os será imposible. Claro. Jesús dijo, si tuviera una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le ordenaría a esta montaña que se moviera de aquí para allá y se movería, ¿no? Nada le será imposible. ¿Sí? Volvemos, Zacarías capítulo 4, versículo 10. Volvemos la palabra de Dios. Porque Zacarías capítulo 4, versículo 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, ¿no? Había gente que pensaba que la construcción del templo de Zorobabel era una tarea muy pequeña. El templo de Salomón era tan grande, ¿no? Muy hermoso. Disculpe, pero el templo de Zorobabel se veía demasiado el mal estado, ¿no? Porque polvo de cemento, ¿no? Polvo de cemento. ¿Sí? Es un problema. Pero era esto una cosa pequeña. No es pequeña. ¿Fue un gran trabajo? Claro. Fue una gran cosa, ¿no? Una gran cosa, muy grande. ¿Sí? Fue una tarea mucho mayor para Zorobabel, construir el templo de Dios, que para establecer una nación, ¿no? Es verdad.
Semana pasada yo trabajé en Iglesia Caldero. Los hermanos vinieron hasta niño pequeño. Parece su edad, 12 años, 13 años, ellos trabajaron, ¿sí? Para fundir, ¿sí? Pala, ¿no? ¿Sí? Pala. No tiene fuerza, entonces solo pala, solo poquito arena, poquito piedra, muchas veces, 50 veces, ¿sí? Más, ¿sí? Ellos trabajando, ¿sí? Buena oportunidad este sábado, ¿sí? Todo cambie, ropa de trabajar, zapato, vámonos, ¿sí? Ayudamos, ¿sí? Eso cosa pequeña, obra de Dios, ¿sí? Cosa grande, ¿no? Pastor, me duele aquí, espalda, me duele aquí, ¿sí? Trabaje, Dios ayudará, ¿sí? ¿Entiende o no? ¿Dios puede dar buena salud o no? ¿Sí o no? Claro. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Fue una tarea mucho mayor para Zorobabel construir el templo de Dios que para establecer una nación, ¿no? Claro. No se dice que la creación de los cielos y la tierra es una gran cosa que Dios ha hecho, ¿no? Dios dijo que la historia de Éxodo fue un gran evento y los israelitas fueron liberados de cautiverio babilónico, fue un gran evento, ¿no? La salvación que Jesús completó a través de su muerte en la cruz, resurrección, es lo más grande que se ha hecho en el universo. Es una gran cosa que los individuos reciban el Evangelio, se salven. Es una gran cosa que la iglesia se establezca a través de esa persona. Entonces, nosotros estamos predicando en Ibarra. ¿Eso es cosa pequeña? Para nosotros podemos ver, eso es cosa pequeña. Solo poca gente escucha. Pero, ojo de Dios, ¿eso es cosa pequeña? No, muy grande. No, muy grande. Eso es muy grande, ¿sí? Es una gran cosa que cada alma se salve. Sin embargo, hay personas que no saben qué es grande y qué es pequeño por su forma de pensar, ¿no? No fue tarea fácil para Nehemías venir y construir el muro de Jerusalén, ¿sí? Las personas que participaron en la construcción del templo de Zorobabel también está registrada en la Biblia, ¿no? Incluso cuando Nehemías construyó el muro de Jerusalén, fue obra del Señor, ¿no? Por lo que las personas que participaron en él está registrada en detalle en la Biblia. Para enseñar representante de Iglesia Quito, yo preparé sermón, cada capítulo de Nehemías, ¿sí? Profundamente yo estudié. ¿Sí? Es verdad, ¿no? ¿Sí? Busquemos Nehemías capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Algunas personas pensaron que construir el templo de Zorobabel era una gran obra de Dios, mientras que obras lo menospreciaron como una tarea pequeña. Cuando Zorobabel estaba construyendo el templo de Dios y cuando Nehemías estaba construyendo el muro de Jerusalén, hubo personas que sabían que era la obra del Señor, cooperaron con ella, ¿no? Mientras que otros se mostraron indiferentes, ¿no?
Veamos, Nehemías capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote, aquí subraya, sumo sacerdote, Eliashib, con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos son líderes, representantes, ¿no? ¿Sí? Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, ¿no? Edificaron hasta la torre de Ananel, ¿no? Teniendo en cuenta el sumo sacerdote y sus hermanos fueron mencionados primero. Ellos eran los sumos sacerdotes, por lo que, por supuesto, tomaron la iniciativa en la construcción de los muros de la fortaleza. Versículo 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sakur, hijo de Imni. Jericó estaba muy lejos de Jerusalén, ¿no? Estaba muy lejos de Jericó a Jerusalén, es verdad. A pesar de su considerable distancia, participaron activamente y trabajaron, ¿no? Sí. Versículo 8. Junto a ello restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, ¿no? Platero, junto al que restauró también Ananías, hijo de un perfumero, ¿no? Ellos tienen trabajo, ¿no? Sí. Dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho, ¿no? La persona que comercian, aquí también se reunieron de los plateros, ¿no? Gente que hace cosas de metal, ¿no? También asistieron los perfumistas de un perfumero, ¿no? Tenía que ganar dinero, pero lo dejaron atrás y participaron de esta manera. Veamos, versículo 32. Entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes, ¿no? Comerciantes también trabajaron, ¿sí? Junto a versículo 12, versículo 12, junto a ello restauró Salom, hijo de Anoe, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus hijas, ¿no? Aún sus hijas trabajaron. Iglesia Calderón, las hermanas trabajan. ¿Sí? Está registrado en la Biblia que las hijas también participaron aquí, ¿no? Las hermanas de Iglesia Quito participaron en construcción de Iglesia Quito Sur. Me sorprendí mucho. Trabajaron bien, más que hombres. ¿Sí? Aquí, Iglesia Quito, solo las hermanas pueden construir. ¿Sí? ¿Entiende o no? Sí. Entonces, con los hermanos fuertes, ¿puede construir o no? Aquí está maestro, ¿sí? ¿Sí? Buen trabajadores aquí, ¿sí? La Biblia fue escrito, nombre de maestro, ¿no? Busarel, Ojolia, ellos son maestros. Ellos construyeron tabernáculo, ¿no? Sí. Vamos a ver, Nehemías capítulo 3, versículo 5. Inmediato a ello restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Ellos perdieron
oportunidad para asistir, obra del Señor. ¿Sí? A ellos no tiene recompensa. ¿Sí? Sus grandes, ¿qué significa? No son nobles, ¿no? ¿Sí? La gente de Tecoa hace su trabajo. Versículo 27. 27. Después de ello, restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sale hasta el muro de Ofel. Aquí la gente de Tecoa es muy decidida. Aún después de hacer lo suyo, se van lejos y ayudan mucho. ¿Sí? Pero aquí, otra vez, veamos, versículo 5, inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. No se pincha conciencia. Los nobles de Tecoa no participaban en la obra del Señor. ¿Por qué? Consideraban trivial construir muro, ¿no? Esto está grabado todo, ¿no? Versículo 20. Después de él, Baró, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Otro lo repararon, pero este trabajo duró en una parte. El arduo trabajo que rindió frutos se registra. Versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Aunque hizo lo más simple cerca de su casa, lo más cerca de su casa lo atonó. En la Biblia, ¿no? Fue en el versículo 30. Veamos, ¿no? Versículo 30. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salab, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequía, enfrente de su cámara, ¿no? Aunque hizo una parte simple de cerca, está documentada todo aquí. Todo lo que participaron fueron grabados. Se registraron todo lo que participaron porque tenía un corazón para el Señor, ¿no? Sin embargo, está escrito en la Biblia. ¿Sí? Incluso en este momento hubo quienes despreciaron la construcción del templo de Dios como un día de cosa pequeña, ¿no? Que es despreciado. Había una persona que lo despreciaba así. ¿Quién es el que desprecia el día de las cosas pequeñas? El seminario de la Biblia es algo pequeño, algo grande, muy grande, ¿no? Minga de Iglesia Calderón, eso pequeño, grande. Minga es grande, ¿sí? Muy grande. Busquemos la palabra de Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 10, volvemos. Zacarías capítulo 4, versículo 10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Por los ojos de Dios lo estaban viendo, ¿no? ¿Sí? Los ojos de la gente se miran toscos,
cuando ven lo que está haciendo con el equipo de templo. Sin embargo, los ojos humanos y los ojos de Dios son diferentes, ¿no? Dijo que esos 7 son los ojos del Señor, que recorren todo el mundo, ¿no? Vamos a ver, Zacarías capítulo 3, versículo 9. Zacarías capítulo 3 al 3, versículo 9. ¿Por qué? He aquí, aquella piedra que puse delante de Jehová, a Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Quitaré el pecado de la tierra en un día, ¿no? He aquí, aquella piedra que puse delante de Josué. Josué, eso, nombre de Jesús. Jesús, hebreo, Josué, ¿sí? Griego, Jesús, ¿sí? Igual, una piedra, ¿quién es? Es Jesús, ¿no? Sí. Es verdad. Tiene 7 ojos. La Biblia explica que los 7 ojos son el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Busquemos la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, ¿no? Aquí subraya. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios, Espíritu Santo, ¿no? Enviado por toda la tierra. ¿Sí? Un cordero está de pie con 7 cuernos. Los cuernos son poder, ¿no? 7 es el número de Dios, ¿no? Jesús que fue asesinado antes. Tiene 7 cuernos, significa el Todopoderoso. Hay 7 ojos. Lo verá todo, ¿no? Era omnisciente, ¿no? Jesucristo está mirando, chequeando todo. Cada iglesia es verdad. Los hermanos de la iglesia, ¿sí? Significa todopoderoso y omnisciente, ¿no? Al mismo tiempo, estos ojos eran los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 ojos eran 7 espíritus. Espíritu Santo, ¿no? Sí. Entonces, Zacarías capítulo 4, versículo 10, estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Los 7 ojos son Espíritu Santo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, Espíritu Santo, ¿no? Sí. Se convierte en el Espíritu Santo de Dios, que es el ojo del Señor que mira por todo el mundo. Así que el Espíritu Santo está mirando, chequeando al mundo entero. Verá, hay gente aquí que está haciendo la obra de Dios. Hay personas que se han reunido para hacer la obra de Dios, ¿no? Es verdad. ¿Sí? Así se regocijarán al ver que la plomada está en la mano de Zorobabel, ¿no? Debido a que Dios ve el mundo entero. Hay personas aquí que está tratando de hacer la obra del Señor, obra de Dios. Se recogerán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Porque él cogió plomada para trabajar, ¿no? Para construir, ¿sí? Dios está muy complacido con eso. Eso un día que Dios considera grande y agradable. Pero había gente que lo despreciaba como un día de cosa pequeña. Maravillosamente, ahora viene a la iglesia
Calderón. Todavía solo está tierra, un montón de tierra. Pero muchas personas vienen. Es cierto, ¿no? Sí. Mi opinión, más o menos 10 más, 20. Personas nuevas vienen con su pie. ¿Sí? Maravillosamente es verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Dios está vivo o no. ¿Sí? Ella quiere trabajar, entonces Dios envía. ¿Sí? ¿Entiende o no? ¿Sí? Durante construcción de Iglesia Quito Sur, Pastor Marcos Bach dice, 5 lugares él predicó el seminario de la Biblia. Entonces, por la mañana y tarde él trabajó y por la noche fue y predicó. ¿Sí? Él predicó Kumbaya, ¿no? Él predicó Latacunga, ¿no? ¿Sí? Otro lado, ¿sí? Guamaní también predicó, ¿no? ¿Por qué? Dios sabe todo, ¿sí? Dios sabe todo, ¿sí? Es verdad, ¿sí? Entonces, nosotros también debemos pensar, ¿sí? El seminario de la Biblia es muy importante para nosotros. Los cristianos han sido llamados a trabajar desde el principio, ¿no? Un cristiano es una persona que lleva la cruz. Es una persona que se sacrifica y trabaja duro, ¿no? Entonces, lo importante que debemos hacer en este momento es orar juntos y realmente prepararnos para eso, porque hay un gran trabajo para salvar el alma esta vez, ¿no? Sí, es verdad. Lo que hizo Zorobabel está registrado en la Biblia, ¿no? La construcción del templo de Zorobabel fue verdaderamente una gloriosa y gran tarea. Así como todas estas cosas queden registradas. Es cierto, ¿no? Que lo que hagamos en el Señor quedará registrado para siempre. Desde el momento en que damos un vaso de agua fría a una persona salva, es la eternidad, ¿no? La recompensa grande. Va para siempre, ¿no? Lo que hacemos al participar en el seminario de la Biblia, la minga de Iglesia Calderón, trabajar duro junto nunca es algo que se cae al suelo, ¿no? Tenemos que pensar en lo grande e importante que es. Así que tenemos que ser más proactivos y prepararnos para eso. ¿Usted puede vivir 2 veces? No. Dios dará solo una vez. Nada más. ¿Sí? No debemos perder oportunidad para hacer obra del Señor, ¿no? ¿Entiende uno? Sí. Hoy hasta aquí terminamos con oración. Oremos juntos, ¿no? Dios Padre Santo y Misericordioso, que siempre nos ama y estás en los cielos. Hoy hemos aprendido la palabra de Dios. Zacarías capítulo 4. Muchísimas gracias. Nosotros queremos trabajar por el Señor. Ahora Iglesia Calderón está construyendo hasta terminar. Dios ofrece fuertemente. Con gozo podríamos trabajar. En nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Anuncia